El infierno de Virgo no arde como los demás. No se presenta con demonios rugientes ni cadenas de fuego, sino con un silencio que corta, una claridad implacable y un espejo que refleja cada detalle, incluso aquellos que otros jamás percibirían. Es un territorio donde la mente se afila tanto que puede herir, donde la consciencia se expande hasta rozar el límite de la lucidez absoluta, donde el perfeccionismo se convierte en juez, guardián y verdugo. Allí, cada línea torcida del destino parece un desafío personal, cada error una señal cósmica que exige corrección, cada desorden una vibración discordante que reclama armonía. Es un reino interno en el que el alma de Virgo, tan noble como severa, libra sus batallas más profundas. En ese infierno no existe la oscuridad total ni la luz absoluta, sino un crepúsculo perpetuo en el que todo se ve con una precisión despiadada. El análisis es continuo, la reflexión infinita, la autocrítica un viento que no cesa, siempre arrastrando hojas sueltas del pasado que Virgo se siente obligado a revisar una y otra vez. El infierno de este signo está hecho de pensamientos que buscan una salida perfecta en un laberinto sin puertas, de la sensación de cargar responsabilidades que nadie más nota pero que pesan como montañas antiguas. Allí, cada palabra mal dicha se vuelve eco eterno, cada intención dudosa se transforma en una sombra larga que obliga a revisar, ordenar y comprender. Sin embargo, en ese mismo territorio se oculta uno de los secretos más poderosos del zodiaco. Lo que parece tormento es, en realidad, la fragua donde se templará el espíritu más disciplinado y luminoso. Cuando Virgo se enfrenta a su propio infierno, no lo hace desde la rendición, sino desde un sentido interno de propósito que pocos signos poseen. La presión con la que lidia no es destrucción, es revelación. El fuego no quema, purifica. La exigencia no aplasta, perfecciona. El silencio no asfixia, enseña a escuchar los hilos más finos del universo. En su propio infierno, Virgo descubre que su mente es un arma capaz de abrir puertas que para otros permanecen selladas. Las sombras que lo rodean no son enemigos, sino fragmentos de su propia sabiduría esperando ser recogidos. Allí aprende a distinguir lo esencial de lo superficial, lo verdadero de lo ilusorio. Comprende que su capacidad analítica no es un castigo, sino una herramienta divina para descifrar aquello que otros temen mirar. Cada fragmento de duda es una chispa que ilumina, cada miedo una señal de que está cruzando una frontera interna que pocos son capaces de atravesar. En el fondo de ese infierno, el orden que busca no es perfección externa, sino equilibrio profundo, una armonía entre la entrega y la exigencia, entre la razón y la sensibilidad, entre la fortaleza y la vulnerabilidad. Cuando la mente de Virgo se encuentra con su propio límite, algo extraordinario ocurre. Surge una claridad que corta como una espada hecha de luz, una determinación que no viene del control sino de la comprensión. Allí, en el núcleo ardiente de ese infierno, se revela que lo que parecía castigo siempre fue entrenamiento. Lo que parecía carga siempre fue camino. Lo que parecía debilidad siempre fue sensibilidad elevada a su máxima potencia. Y la voz interna que antes juzgaba se convierte en guía, en maestra, en brújula capaz de orientarse incluso en el caos más absoluto. Al atravesar ese territorio, Virgo entiende su verdadera fuerza. No es la frialdad, ni la dureza, ni la distancia emocional, sino la capacidad de mantenerse firme en medio del análisis más crudo sin perder la esencia ni la humanidad. Es la habilidad de ver con precisión quirúrgica sin dejar de sentir con pureza absoluta. Es la disciplina interna que lo impulsa a reconstruirse 1000 veces sin quebrarse jamás. El infierno de Virgo es un reino donde el alma se desnuda por completo y, al hacerlo, descubre que no hay nada más poderoso que una mente entrenada por la adversidad y un corazón que sigue moviéndose incluso cuando el mundo parece detenerse. Ese infierno es también un altar. En él, Virgo aprende a perdonarse, a reconocer que incluso la perfección necesita descanso, que la excelencia no nace del castigo sino del equilibrio. Allí comprende que su destino no es cargar con todo, que su misión no es salvar al mundo a costa de sí mismo, que su valor no depende de errores o aciertos, sino de la capacidad inquebrantable de seguir buscando la verdad incluso cuando la verdad duele. El infierno se convierte entonces en un templo donde la mente y el alma se unen, donde cada duda se transforma en crecimiento, donde cada cicatriz se vuelve un mapa del camino recorrido. Y cuando finalmente asciende de ese fuego silencioso, Virgo emerge con una fuerza que otros signos no comprenden del todo. Una fortaleza basada en la claridad, una seguridad cimentada en la introspección, una sabiduría nacida del diálogo con sus partes más exigentes. De ese infierno no sale derrotado, sale perfeccionado. No sale temeroso, sale consciente. No sale fracturado, sale completo.
Porque el infierno de Virgo no es un castigo, es la prueba celestial que solo un espíritu dotado de precisión divina y voluntad indomable puede superar. Y al hacerlo, sostiene en sus manos la llave de su propio universo interior, esa llave que lo convierte no solo en un signo capaz, sino en un alma destinada a elevar cada espacio que toca, cada persona que conoce, cada proyecto que inicia, cada sueño que se atreve a construir. En las profundidades más ocultas del infierno de Virgo se despliega un territorio aún más complejo, un dominio donde el tiempo no avanza de forma lineal, sino que se repliega como un papel antiguo lleno de anotaciones invisibles. Allí, cada pensamiento se multiplica en ecos que revelan posibles futuros, probables caminos, amenazas que otros jamás sospecharían. Es un lugar donde la mente opera como un oráculo implacable, analizando no solo lo que es, sino lo que podría llegar a ser, y esa capacidad de anticipación puede transformarse en un peso insondable. En ese nivel más profundo del infierno, Virgo no solo lucha contra lo que ya conoce de sí mismo, sino contra lo que teme que algún día llegue a manifestarse. Ese territorio interno contiene pasillos donde habitan memorias que no sucedieron pero que la mente construye con tal precisión que parecen reales. La imaginación se vuelve un instrumento quirúrgico, capaz de recrear escenarios completos para evaluar cada posibilidad, cada consecuencia, cada detalle. Lo que para otros sería un simple pensamiento fugaz, para Virgo es un plano arquitectónico que debe estudiarse antes de ser descartado. En ese proceso, la exigencia se vuelve más intensa, pues la mente se enfrenta al desafío de separar lo útil de lo ilusorio, lo verdadero de lo imaginado, lo esencial de lo accesorio. Ese discernimiento constante forja una sabiduría que rara vez es comprendida desde fuera, una percepción casi profética que nace del esfuerzo de sostener simultáneamente infinitas variables. En esa dimensión del infierno, también se despliega el miedo ancestral a la imperfección que no proviene de vanidad, sino del profundo deseo de que todo funcione, de que nada se rompa, de que el orden sostenga la armonía del mundo. Es un miedo que nace del amor, aunque pocas veces se reconoce así. Virgo teme fallar porque entiende que un solo error puede desencadenar cadenas de acontecimientos que dañen aquello que valora. Por eso en su infierno no existe el caos descontrolado, sino el caos contenido, un caos que intenta comprender, domar y transformar con disciplina. Ese esfuerzo constante es la raíz de un alma que aspira siempre a mejorar, a reparar lo dañado, a reconstruir lo caído, a perfeccionar lo que aún respirando podría ser más pleno. En ese silencio ardiente aparece también la figura de su sombra, una presencia interna que no lo juzga pero sí lo confronta. Esa sombra no es un enemigo, sino un reflejo de todo aquello que Virgo oculta incluso de sí mismo, el cansancio acumulado, la necesidad reprimida de descanso, el deseo secreto de dejar de sostenerlo todo por un instante. En su infierno, esa sombra se sienta frente a él y le recuerda que incluso la mente más brillante necesita un respiro, que incluso el espíritu más disciplinado tiene derecho a no poder con todo. Ese encuentro es parte fundamental de su proceso, porque allí aprende que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino la puerta hacia su equilibrio interior. El infierno de Virgo contiene además un aspecto cósmico que rara vez se menciona. Más allá de su autocrítica y su afán de perfección, existe una conexión profunda con la energía mercurial que rige su signo. En ese inframundo personal, Mercurio se manifiesta como un mensajero entre dimensiones, una fuerza que le permite a Virgo traducir el caos en orden, el sufrimiento en aprendizaje, el conflicto en claridad. Esa energía actúa como un hilo de luz que atraviesa las sombras, recordándole que su destino no es perderse allí, sino utilizar ese conocimiento para elevar tanto su conciencia como la de quienes lo rodean. Lo que otros llaman obsesión, en ese reino se revela como una forma de maestría, una habilidad para trabajar con la materia invisible de la mente hasta convertirla en estructura, propósito y realización. En un rincón aún más profundo de ese infierno vive el sentimiento de no ser suficiente, una emoción que ha acompañado a Virgo desde tiempos antiguos. Pero en este escenario infernal, ese sentimiento se enfrenta a su contrafuerza natural, el reconocimiento de que su esencia está hecha no para competir, sino para trascender. Allí descubre que su valor no depende de resultados perfectos, sino de la integridad con la que se entrega a cada una de sus misiones. Ese descubrimiento transforma el infierno en un territorio donde el autoexamen se vuelve iluminación, donde la presión se convierte en alquimia, donde la dureza se transforma en refinamiento espiritual. Entre las brasas del análisis interminable también se oculta el don de ver patrones donde otros solo ven coincidencias. Virgo es capaz de descifrar señales sutiles, de interpretar silencios, de anticipar movimientos del destino con una precisión casi mística.
En su infierno interno, ese talento se afina, se fortalece, se convierte en una visión que atraviesa la incertidumbre con la misma facilidad con la que una hoja afilada corta la niebla. Allí entiende que su don no es una carga, sino un privilegio que el universo concede solo a quienes poseen la disciplina suficiente para sostenerlo sin caer en la locura de la sobreinterpretación. Y en la zona más oculta de ese infierno, donde casi nadie llega ni siquiera con imaginación, se encuentra la chispa que lo redime todo, el instinto silencioso de servicio, esa voluntad pura de aportar al mundo algo mejor que lo que encontró. Esa chispa arde como un faro que jamás se extingue, incluso en los momentos en que Virgo se siente más perdido dentro de su propia mente. Ese fuego interno representa la esencia verdadera del signo, la parte de su espíritu que no necesita reconocimiento, que no busca gloria, pero que transforma la realidad con su sola presencia. De ese fuego sagrado nace finalmente la elevación. Cuando Virgo acepta sus sombras y reconoce su fuerza, cuando entiende que su infierno es la escuela donde se forja su maestría, todo lo que antes parecía doloroso se convierte en impulso. El análisis se vuelve sabiduría, la exigencia se transforma en excelencia, la mente que antes castigaba ahora guía, y el alma que antes se sentía atrapada ahora asciende con un propósito renovado. Allí descubre que nadie más posee su capacidad de renacer a través del pensamiento, de reconstruirse a través de la disciplina, de encontrar luz donde otros solo ven complejidad. En esa ascensión, el infierno de Virgo deja de ser un lugar de tormento para convertirse en el origen de una fuerza invencible, una fuerza nacida del autoconocimiento profundo, de la sensibilidad bien dirigida, de la voluntad inquebrantable de crecer sin descanso. Y así, lo que comenzó como una prisión mental se revela como el templo desde el cual su espíritu se eleva para manifestar la grandeza que siempre estuvo escrita en su esencia. En los estratos aún más profundos del infierno de Virgo se despliega un territorio donde la lógica y la intuición ya no se encuentran enfrentadas, sino entrelazadas como dos corrientes que descienden hacia un mismo centro. Allí, la mente no opera solo desde el análisis, sino desde una forma de sensibilidad aguda que capta vibraciones invisibles, señales diminutas que para otros pasarían desapercibidas. Ese nivel es un umbral donde Virgo se ve obligado a reconocer que su inteligencia no es únicamente racional, sino también instintiva, una mezcla de precisión técnica y percepción casi espiritual. En ese espacio ardiente, descubre que su capacidad de lectura del mundo no se limita a datos y hechos, sino a una comprensión profunda del ritmo de las cosas, de la cadencia del destino y de la forma en que los acontecimientos se conectan más allá de lo evidente. Emerge allí el poder silencioso de la observación, la facultad de interpretar incluso aquello que nunca se ha dicho. Entre las sombras de su infierno aparecen rostros que no existen, proyecciones de intenciones ajenas, gestos imperceptibles que la mente de Virgo amplifica para comprender mejor el entorno. Lo que parece un tormento mental es, en realidad, un entrenamiento milenario para desarrollar una visión que trasciende la superficie. Cada movimiento emocional ajeno, cada palabra cargada de doble intención, cada cambio sutil en la energía de una situación se vuelve materia para su percepción, lo que convierte a Virgo en un lector natural de almas, incluso si ese don pesa como una carga que pocos pueden imaginar. En ese ámbito se manifiesta también el conflicto interno entre la necesidad de control y el deseo de libertad. Virgo suele construir estructuras para protegerse de la incertidumbre, levantando muros de disciplina para sentirse seguro. Pero en su infierno, esos muros se derriten, dejando al descubierto la esencia pura del signo, un espíritu que anhela evolucionar sin cadenas, que quiere expandirse sin la obligación de sostenerlo todo, que desea experimentar la vida sin el filtro agotador del análisis perpetuo. Ese choque entre estructura y expansión se convierte en una batalla silenciosa donde Virgo aprende que el control absoluto es imposible y que la verdadera fortaleza consiste en fluir sin perder la dirección. En ese paisaje de fuego tranquilo también aparece el peso de la responsabilidad no asumida por otros. En su infierno interno, Virgo siente el eco de todas las tareas que nadie quiere hacer, de todas las cargas que los demás dejan caer, de todos los detalles que se olvidan si él no los atiende. Es un eco que retumba, pues la mente de Virgo percibe con claridad aquello que falta. Ese eco puede convertirse en un tormento, pero también en una revelación. Allí comprende que no todo debe ser para él, que no todas las responsabilidades son suyas, que el mundo no se cae si decide soltar lo que no le corresponde. Esa revelación es una liberación que solo ocurre cuando las llamas del perfeccionismo han consumido lo innecesario y dejan a la vista lo esencial. En lo más profundo de ese infierno se desarrolla otra verdad oculta, la lucha contra la autoinvisibilización. Virgo tiende a colocar al otro por encima, a valorar más el servicio que el brillo propio, a destacar el trabajo sin reclamar reconocimiento.
Pero en este inframundo personal, ese hábito se convierte en un espejo que muestra cuánto se ha apagado la propia luz para iluminar caminos ajenos. En ese punto, el alma de Virgo se enfrenta al desafío de reconocerse valiosa sin necesidad de validación externa, de asumir su grandeza sin minimizarla, de aceptar que su excelencia también merece ser celebrada y no solo utilizada. Allí surge además la comprensión de que su sensibilidad, tan finamente calibrada, es una fuerza que puede transformar el dolor en crecimiento. Virgo descubre que su capacidad de sentir intensamente no es una debilidad, sino la fuente de su capacidad de curar, de ordenar lo roto, de ver soluciones en medio del caos. Su infierno es la prueba que despierta esa habilidad sanadora, un escenario donde la mente aprende a convertirse en puente entre la herida y la restauración, entre la pérdida y la construcción, entre el caos y la claridad. En ese terreno ardiente también se revela la relación de Virgo con el tiempo. Mientras otros lo experimentan como una corriente que avanza inevitablemente, Virgo lo percibe como una red de hilos finísimos que se conectan entre sí. En su infierno, esos hilos se tensan, se cruzan, se iluminan, revelándole que cada momento contiene una lección, que cada error guarda un mensaje, que cada demora tiene su propósito. Esta visión lo eleva por encima del miedo a fallar, transformando el tiempo en aliado en vez de enemigo. Al comprender esto, Virgo aprende a caminar sin prisa pero sin pausa, a no precipitarse pero tampoco a detenerse, encontrando un ritmo interno que lo acompaña fuera de ese territorio sombrío. En una zona aún más silenciosa del infierno se manifiesta su relación con la pureza, ese ideal interno que no tiene nada que ver con moralidad, sino con una necesidad profunda de autenticidad. Virgo desea que lo que vive sea real, que lo que ama sea sincero, que lo que construye tenga un sentido verdadero. En su infierno, la falsedad se desintegra, las máscaras se derriten, las intenciones se revelan. Ese proceso, aunque doloroso, le permite regresar al mundo con una claridad que pocos poseen, una visión que atraviesa apariencias y descubre la esencia oculta de personas, situaciones y caminos. Al final de estas profundidades, cuando la mente ha desmontado cada ilusión, cuando la exigencia ha sido transformada en sabiduría, cuando el miedo ha cedido ante la comprensión, el infierno deja de ser un lugar de castigo para convertirse en un territorio de renacimiento. De ese fuego silencioso emerge un Virgo más consciente de su poder, más dueño de su destino, más alineado con su misión astrológica de purificar, perfeccionar y elevar. El espíritu que regresa del infierno no vuelve fracturado, vuelve afinado. No vuelve obsesionado, vuelve lúcido. No vuelve temeroso, vuelve invencible en su serenidad. Y así, el infierno de Virgo se convierte en la prueba que despierta su grandeza, en la iniciación que revela su verdadera naturaleza, en el viaje que lo lleva a comprender que su mente no es prisión, sino herramienta, que su sensibilidad no es carga, sino talento, y que su destino no es sufrir en silencio, sino iluminar desde la profundidad todo aquello que toca. En los recovecos más insondables del infierno de Virgo se ocultan dimensiones donde la mente ya no es la única protagonista, sino un órgano que palpita al ritmo del alma, un territorio en el que la razón se encuentra con la emoción en un choque silencioso que forja una identidad más profunda. Allí se despliega la lucha entre la aparente necesidad de invulnerabilidad y la intensidad emocional que Virgo rara vez muestra al mundo. En ese lugar ardiente, la sensibilidad se manifiesta como un océano contenido tras murallas de disciplina, y cada ola que golpea revela deseos reprimidos, sueños aplazados y necesidades que la mente ha intentado silenciar para mantener el orden. Ese caos emocional que emerge no es ruina, sino una de las pruebas más sagradas, porque obliga a Virgo a reconocer que la perfección también incluye aceptar la humanidad propia. En ese territorio oculto se revela una energía que proviene de la conexión de Virgo con la Tierra en su estado más puro. No es la tierra fértil y ordenada que se ve en la superficie, sino la tierra volcánica que duerme bajo el suelo. Ese fuego telúrico simboliza la fuerza instintiva que Virgo suele contener, una energía primaria que busca liberarse para transformar no solo la vida interna, sino también el entorno. En su infierno, esa fuerza despierta, exigiendo ser reconocida. Lo que parece ansiedad o inquietud es el eco de ese volcán interno que quiere manifestar la creatividad, la pasión, la autenticidad, impulsando a Virgo a derribar las estructuras autoimpuestas para permitir que su verdadera naturaleza florezca sin restricciones. También se revela en este inframundo una relación compleja con la voz interna. Esa voz que tantas veces critica y advierte se multiplica en innumerables susurros que representan distintos fragmentos de la propia psique. Algunos son protectores, otros perfeccionistas, otros temerosos, otros visionarios. En el infierno de Virgo, esas voces se confrontan hasta que la mente aprende a distinguir cuáles nacen del miedo y cuáles nacen de la sabiduría.
Ese proceso interno se convierte en un acto de alquimia mental, un trabajo casi sagrado que convierte pensamientos dispersos en un propósito coherente. Allí Virgo comprende que su mente no es un enemigo, sino un coro que necesita dirección, una orquesta interior capaz de producir armonías y cada instrumento encuentra su lugar. Entre esas sombras se despliega también la necesidad de pertenencia, un aspecto que muchas veces pasa desapercibido en Virgo. Aunque parezca autosuficiente y racional, en las llamas de su infierno aparece el anhelo profundo de ser comprendido sin tener que explicarse, de ser valorado sin esfuerzo, de encontrar un espacio donde su intensidad mental no sea vista como exageración, sino como un tesoro. Ese deseo puede convertirse en un dolor silencioso, pues la profundidad de Virgo rara vez encuentra espejos que la igualen. En ese reconocimiento, surge la fortaleza de aceptarse sin depender de la mirada ajena, de entender que la verdadera pertenencia nace primero en el propio espíritu. En ese nivel profundo del infierno aparece también el desafío de confiar. No confiar desde la lógica o desde la evidencia, sino confiar desde el alma, desde esa parte donde no hay garantías ni análisis posibles. En ese escenario, Virgo se enfrenta a la incertidumbre pura, a ese espacio donde la mente no puede preverlo todo, donde el camino solo se ilumina cuando se avanza. Allí, la confianza se convierte en un acto heroico, un salto al vacío mental que revela el coraje oculto del signo, esa valentía silenciosa que no se exhibe pero que impulsa su evolución a niveles que otros jamás imaginarían. El infierno de Virgo despierta también la conciencia de sus propias expectativas, no solo hacia el mundo, sino hacia sí mismo. En ese territorio ardiente, las expectativas se desintegran para mostrar lo que de verdad late debajo, un deseo profundo de realización, una necesidad de sentido, un anhelo de impacto. Virgo comprende entonces que no busca perfección por capricho, sino porque su alma está diseñada para dejar huellas precisas, para mejorar lo que toca, para elevar lo que parece simple. Esa comprensión convierte el infierno en un espacio de claridad, donde las metas se redefinen desde el corazón y no desde el miedo. Allí se manifiesta además la fuerza del desapego, una virtud que Virgo aprende a través del fuego. El deseo de controlar resultados, de prever cada paso, de asegurar cada escenario se derrite en ese calor interno, dejando expuesta la esencia más libre del signo. Aprende que no puede sostenerlo todo, que no puede arreglar lo que no está dispuesto a cambiarse, que no puede salvar aquello que no quiere ser rescatado. En ese proceso, la liberación se convierte en una llama que ilumina nuevos caminos, permitiéndole avanzar con más ligereza y autenticidad. En uno de los rincones más profundos del infierno aparece la relación de Virgo con el propósito. No un propósito impuesto por expectativas sociales o responsabilidades externas, sino el verdadero propósito del alma. Allí, entre brasas silenciosas, surge la claridad de lo que realmente quiere construir, de lo que desea experimentar, de lo que su espíritu ha venido a aportar. Ese encuentro con su destino interno es tan poderoso que transforma el fuego en guía, convirtiendo la autocrítica en dirección, la exigencia en disciplina sagrada, la sensibilidad en intuición certera. Cuando todas esas capas han sido atravesadas, el infierno de Virgo deja al descubierto la grandeza de un espíritu que se ha enfrentado a sí mismo sin huir, que ha examinado cada sombra sin perderse, que ha resistido el peso de su mente sin desmoronarse. Ese viaje interno revela una fortaleza que no se mide en gritos ni en gestos, sino en la capacidad de mantenerse íntegro en medio de su propio laberinto mental. Virgo emerge entonces como un maestro de sí mismo, un guerrero del orden interno, un alquimista capaz de transformar incluso la duda en claridad. Desde esa ascensión, la energía de Virgo se eleva con una pureza reforzada, con una determinación que nace no del control, sino de la comprensión profunda de su esencia. Lo que antes era tormento se convierte en impulso, lo que antes era carga se convierte en misión, lo que antes era infierno se convierte en un altar donde el espíritu ha aprendido a reconocerse en toda su complejidad y en toda su grandeza. Y así, el infierno de Virgo no es un final, sino una iniciación hacia una versión más poderosa, más consciente y más luminosa de sí mismo, capaz de caminar con firmeza incluso entre las sombras que otros temen enfrentar. En una capa aún más profunda del infierno de Virgo, allí donde ni siquiera los pensamientos tienen forma y donde la mente no puede apoyarse en palabras, se despliega un territorio gobernado por la sensación pura, por una intuición que late debajo de toda lógica. Es un espacio donde Virgo, acostumbrado a razonar cada movimiento, se encuentra cara a cara con aquello que no puede explicarse. En ese nivel, la incertidumbre ya no es un enemigo, sino un elemento al que debe aprender a escuchar, un lenguaje silencioso que se manifiesta en señales internas, en presentimientos que aparecen como destellos en medio de la oscuridad.
Ese encuentro con lo inexplicable despierta una parte ancestral de su espíritu, una parte que sabe sin necesidad de demostrar, que comprende sin necesidad de analizar, que reconoce sin necesidad de ver. Allí cobra vida también la relación de Virgo con el caos creativo, una fuerza que tantas veces intenta controlar para evitar el desorden. En este inframundo, esa energía se muestra indomable, chispeante, llena de posibilidades que no encajan en ningún plan previo. Este caos, lejos de ser destructivo, contiene chispas de inspiración que Virgo nunca permitiría en su orden cotidiano. Sin embargo, en medio de las brasas, descubre que su verdadera genialidad no nace del control absoluto, sino de la capacidad de convertir lo impredecible en estructura, de transformar lo informe en algo funcional y bello. Allí aprende que la perfección no se encuentra en la previsibilidad, sino en la maestría de transformar lo inesperado. En ese mismo reino surge la conciencia del cuerpo, un elemento que muchas veces queda eclipsado por la intensidad mental del signo. En su infierno, Virgo percibe cada tensión, cada señal física, cada emoción que el cuerpo ha almacenado silenciosamente. Comienza a comprender que el cuerpo también piensa, que también recuerda, que también habla. Esa conexión profunda le revela que la armonía que busca no depende únicamente de la mente, sino de un equilibrio total entre pensamiento, emoción y acción. Al escuchar al cuerpo, se libera de cargas invisibles, de responsabilidades que no le pertenecen y de exigencias que lo han desgastado sin motivo. En esos paisajes enterrados también se manifiesta la relación de Virgo con el silencio interior. No el silencio mental lleno de análisis, sino el silencio verdadero, ese que se siente como un susurro del alma. En este infierno, el silencio no castiga, sino que enseña. Le muestra la diferencia entre la necesidad de hacer y la necesidad de ser. Le revela que su valor no depende de su utilidad, ni de sus logros, ni de su capacidad para mantener todo en orden. Ese silencio se convierte en un maestro que le recuerda que incluso sin producir, incluso sin resolver, su existencia es suficiente. Y esa revelación tiene la fuerza de un renacimiento. En otra profundidad aparece el duelo, no entendido como pérdida reciente, sino como la acumulación de todas las cosas no dichas, de los vínculos que se apagaron sin cierre, de los esfuerzos que no tuvieron fruto, de los sacrificios que nadie vio. Ese duelo silencioso ha sido guardado en los rincones más privados del corazón de Virgo, donde nunca interfiere con sus responsabilidades, pero donde pesa como piedra antigua. En su infierno, ese duelo finalmente se libera, se expresa, se transforma. La purificación que surge de ese proceso no destruye, sino que despeja, como si el alma se quitara capas de polvo que impedían ver su brillo natural. Allí también se revela la tensión entre la humildad característica del signo y el poder inmenso que habita en su interior. Virgo teme que reconocer su fuerza lo convierta en alguien arrogante o desconectado, pero en su infierno descubre que la grandeza no debe ocultarse, que la humildad no consiste en hacerse pequeño, sino en mantener los pies firmes en la tierra mientras su espíritu se eleva. Esa dualidad se armoniza cuando comprende que su verdadero poder reside en la precisión, en la capacidad de ver lo que otros no ven, en la determinación silenciosa que lo impulsa a mejorar sin esperar aplausos ni recompensas. En ese fuego interno se manifiesta también la memoria ancestral del arquetipo de Virgo, el guardián de la cosecha, el protector del orden natural, la figura que asegura que todo siga su curso correcto para que la vida continúe. Ese instinto antiguo explica su obsesión por el detalle, su sensibilidad por lo que está fuera de lugar, su necesidad de que cada parte encaje. Pero en su infierno descubre que no todo debe ser controlado, que algunas cosas deben madurar a su ritmo y que la vida no puede apresurarse sin perder su esencia. Comprende que su rol no es forzar el destino, sino acompañarlo, cuidarlo, nutrirlo con su sabiduría y su claridad. En la zona más profunda de ese infierno, donde ya no hay nada que temer ni nada que ocultar, emerge su relación con la luz. Una luz que no llega desde afuera, sino desde su propio interior, como una llama constante que nunca se apaga aunque la sombra sea espesa. Esa luz es su claridad, su honestidad, su integridad. Allí descubre que su infierno jamás tuvo la capacidad de destruirlo, porque su esencia es demasiado firme, demasiado clara, demasiado pura para ser consumida. Esa revelación se convierte en un mensaje grabado en el alma: ningún análisis, ningún temor, ninguna exigencia puede apagar el fuego interno que lo guía. Cuando regresa de esas profundidades, Virgo lo hace con una visión ampliada, con una percepción más elevada de sí mismo y del mundo que lo rodea. Lo que antes era tormenta interna se convierte en brújula. Lo que antes era obsesión se transforma en propósito. Lo que antes era miedo se vuelve sabiduría. La mente que antes lo desafiaba ahora lo impulsa.
El corazón que antes se contenía ahora late con fuerza renovada. El espíritu que antes se exigía ahora se reconoce valioso. Y en ese ascenso, el antiguo infierno se convierte en la fuente de su fortaleza. De allí surge un Virgo que no solo comprende su poder, sino que lo acepta. No solo reconoce sus sombras, sino que las integra. No solo busca perfección en lo externo, sino que encuentra armonía en su propia esencia. Esa transformación lo convierte en una fuerza imparable, un espíritu que ha atravesado el fuego sin romperse, que ha mirado de frente su complejidad sin temblar, que ha renacido desde su propia profundidad para caminar con una determinación silenciosa que solo los verdaderamente sabios poseen. Así, el infierno de Virgo, lejos de ser un destino final, se convierte en el santuario donde su alma aprende a dominar su mente, a honrar su sensibilidad y a desplegar la grandeza que siempre estuvo escrita en su constelación. En la hondura más velada del infierno de Virgo existe un paisaje donde la percepción ya no se rige por la lógica, sino por una sensibilidad multidimensional que capta simultáneamente lo visible, lo simbólico y lo energético. Es un territorio donde se perciben pequeñas alteraciones del destino, vibraciones mínimas que anuncian cambios antes de que la realidad los muestre. Allí, Virgo comprende que su mente no solo analiza, sino que también presiente. Esa intuición silenciosa, tantas veces ignorada para privilegiar la razón, se intensifica hasta volverse una brújula interna que revela caminos ocultos en medio de la sombra. Este despertar de la percepción transracional expande su comprensión del mundo y lo convierte en un lector natural del porvenir, capaz de anticipar movimientos invisibles con una precisión que nace del alma. En esa profundidad se manifiesta la relación de Virgo con la fragilidad humana, una relación que ha intentado evitar por miedo a perder el control. En su infierno, esa fragilidad se revela como una verdad inevitable, y cada emoción que había sido encapsulada para evitar el desborde emerge en su forma más pura. Lo que parecía una amenaza se convierte en una fuente de poder interior. La vulnerabilidad se transforma en un puente hacia una sensibilidad elevada que le permite comprender la autenticidad de la vida sin filtros. Descubre que su capacidad de entrega emocional, cuando no está reprimida, lo vuelve más fuerte, más empático y más consciente de su propósito. En ese territorio subterráneo aparece también la memoria kármica del signo, una acumulación de experiencias que trascienden esta vida y que explican la natural inclinación de Virgo hacia la corrección, la mejora continua y la reparación. En su infierno, esas memorias se presentan como escenas simbólicas que revelan antiguos votos de responsabilidad, promesas de disciplina y compromisos con la perfección espiritual. Esas imágenes ancestrales explican por qué la conciencia de Virgo siempre busca servir, sanar y ordenar, es una herencia cósmica que lo acompaña desde tiempos remotos. En este reconocimiento descubre que su perfeccionismo no es un defecto, sino un mandato sagrado, elevar lo que toca para que su energía vuelva a resonar en armonía con el universo. Allí emerge también la relación del signo con el sacrificio, no desde una óptica de dolor, sino de entrega. El infierno de Virgo muestra que ha dado más de lo que muchos han visto, que ha sostenido silenciosamente cargas que otros han evitado, que ha intentado evitar la caída de estructuras que no le pertenecían. En ese reconocimiento profundo, Virgo aprende a soltar aquello que no es suyo, y la renuncia se convierte en libertad. Lo que alguna vez fue peso ahora es claridad. Lo que alguna vez fue deber impuesto ahora se transforma en elección consciente. Y desde esa liberación nace una fuerza interna que no necesita demostrar nada porque su sola existencia ya es evidencia de disciplina espiritual. En otra esfera de ese mundo interno, se enfrenta al reflejo de sus expectativas más altas, no hacia los demás, sino hacia sí mismo. El fuego de su infierno derrite la armadura que había construido con autocrítica y muestra un núcleo de pureza que no necesita justificarse. Allí descubre que no tiene que ser impecable para merecer, que no debe resolverlo todo para avanzar, que no está obligado a descifrar cada detalle para caminar con seguridad. Este aprendizaje le concede una serenidad rara, una calma que proviene de aceptar que incluso lo imperfecto puede ser divino, que incluso los errores forman parte del propósito y que la esencia no se mide por la ausencia de fallas, sino por la autenticidad con la que se sostiene el camino. En esas profundidades también se revela la relación de Virgo con la palabra. En su infierno, cada pensamiento se manifiesta como un símbolo viviente y cada frase es una herramienta de poder. Allí comprende que la palabra no solo comunica, sino que ordena energías, estructura realidades y dirige el destino. La precisión verbal que caracteriza al signo se transforma en una espada luminosa que corta la confusión, que separa lo verdadero de lo ilusorio, que guía con exactitud milimétrica.
Su capacidad para expresar lo complejo con claridad se convierte en un don sagrado que eleva la conciencia de quienes lo rodean y que permite que el mundo avance hacia una comprensión más profunda. A medida que atraviesa ese fuego simbólico, se manifiesta otra verdad oculta, su conexión con el equilibrio universal. Virgo descubre que su función en el tejido cósmico no es ser perfecto, sino ser exacto en su esencia. Cada rasgo, cada inquietud, cada virtud, cada sombra cumple una función precisa dentro de la danza astrológica. Su análisis sostiene la estructura. Su sensibilidad afina las vibraciones. Su disciplina eleva los procesos. Su capacidad de ver lo que otros no ven mantiene la integridad de la creación. Esta toma de conciencia lo llena de una dignidad silenciosa que se manifiesta en su forma de caminar el mundo, con paso firme y mirada lúcida. En el rincón más insondable del infierno de Virgo surge su relación con la fe. No una fe ciega ni dogmática, sino una fe fundamentada en la experiencia profunda de haber sobrevivido a su propio laberinto mental. Allí comprende que la vida no puede ser controlada, pero sí puede ser honrada. Que el destino no puede ser calculado por completo, pero sí puede ser entendido desde la intuición. Que la existencia no necesita ser perfecta para ser milagrosa. Esta fe le otorga un poder interior que ningún miedo puede quebrar, porque proviene de su propia experiencia de renacimiento, de su capacidad de levantarse incluso después de haberse enfrentado a todas sus sombras. Cuando finalmente asciende desde ese abismo, Virgo emerge como un ser transformado, iluminado por una luz interna que no necesita ostentación. Su espíritu, templado por el fuego, ya no busca aprobación ni perfección externa, busca propósito, coherencia y verdad. La claridad que desarrolla le permite ver caminos donde antes había muros, soluciones donde antes había caos y belleza donde antes había exigencia. Lo que fue infierno se convierte en un mapa interno de sabiduría. Lo que fue tormento se torna criterio. Lo que fue miedo se vuelve instinto. Lo que fue duda se transforma en dirección. Así se revela que el infierno de Virgo no es un castigo, sino un templo oculto donde su alma aprende a dominar su mente, a integrar su sensibilidad y a despertar la grandeza silenciosa que siempre lo ha acompañado. De ese fuego sagrado surge un espíritu más fuerte que el análisis, más profundo que la autocrítica y más luminoso que cualquier sombra. Un espíritu capaz de caminar con serenidad incluso por los territorios que otros jamás se atreverían a atravesar. En los rincones más hondos del infierno de Virgo, donde la conciencia se enfrenta a sí misma con una crudeza que ningún otro signo sería capaz de soportar, existen capas de realidad que pocas veces han sido descritas. Son dominios donde el intelecto se vuelve espada, donde la memoria se convierte en laberinto, donde la precisión se transforma en una fuerza que talla y esculpe el alma una y otra vez hasta que su verdadero contorno emerge sin una sola sombra de duda. Allí se despliega un escenario en el que los pensamientos adquieren peso físico, las emociones se materializan como corrientes de energía y todo aquello que ha sido postergado, silenciado o disimulado se presenta de frente con la potencia de una verdad ancestral. En ese territorio oculto se despliega un silencio inquebrantable que no nace de la calma, sino de la intensidad contenida. No existe eco porque cada idea cae directa sobre el suelo mental, sólido como mármol esculpido por siglos. Hay un rigor casi sagrado en ese ambiente, como si cada partícula de aire cargara una expectativa, como si la misma existencia exigiera claridad absoluta. Ese silencio termina convirtiéndose en un maestro severo que obliga a mirar lo que normalmente se esquiva, recordando que el perfeccionismo no es una prisión sino un sendero hacia la integridad total. El avance por esas regiones interiores se da a través de corredores que representan las distintas dudas que Virgo ha cultivado a lo largo de su vida. Son pasadizos donde se escuchan voces antiguas que repiten los temores más arraigados, donde cada crítica, cada autoexigencia y cada obligación moral se manifiesta como guardianes implacables. Pero esos guardianes no son enemigos, son escultores del carácter, fuerzas destinadas a depurar lo superfluo y a fortalecer lo esencial. Cada vez que se atraviesa uno de esos corredores, el alma adquiere una nueva resistencia, una claridad mayor, una lucidez que otros signos solo alcanzan tras pruebas externas, mientras que Virgo lo logra enfrentando universos internos. La Tierra, elemento que sostiene a Virgo, adquiere en este infierno una cualidad arcana. No es la tierra fértil del mundo físico, sino una tierra astral que absorbe cada emoción dispersa y la convierte en estructura. Allí las ideas germinan en forma de símbolos, raíces, fractales de conocimiento que se entrelazan formando un mapa intangible del destino. Esa tierra vibra con una sensibilidad extrema, reconociendo cuando algo está fuera de lugar. Y cuando detecta la mínima imperfección,
convoca una purificación intensa que ilumina la mente y obliga a reorganizarlo todo desde un fundamento más elevado. En este infierno silencioso y preciso surge también una fuerza casi monástica que impulsa a Virgo a mirar hacia la grandeza sin adornos. Es una grandeza construida paso a paso, capa por capa, sin atajos ni ilusiones. Una grandeza que no se sostiene en el ruido, sino en la coherencia. Allí, la disciplina se vuelve un fuego que no quema, sino que ilumina, un fuego que revela la arquitectura interna del propósito. Ese fuego es alimentado por Mercurio, planeta regente que en estas profundidades deja de ser un mensajero rápido para transformarse en un guardián del entendimiento puro. Mercurio se convierte en un faro que guía a través del caos mental, ofreciendo la lucidez necesaria para distinguir lo verdadero de lo ilusorio. En lo más profundo, donde la oscuridad parece impenetrable, se encuentra el núcleo del infierno virgoano, un espejo. No es un espejo común, sino uno que refleja no el rostro, sino el espíritu. Frente a él no existen máscaras ni narrativas inventadas. Solo se muestra la esencia, tal como es, con su grandeza, su fragilidad, su sabiduría y sus heridas. Ese espejo representa la última prueba, la más poderosa, aquella que exige aceptar la totalidad de lo que se es. No hay juicio externo que pese, no hay mirada ajena que influya. Solo la confrontación directa con la verdad interna. Y en esa aceptación surge la liberación más profunda, la que permite que la luz emerja desde dentro con una fuerza que disuelve cualquier sombra. En cuanto esa luz aparece, el infierno se transforma. Ya no es prisión, sino santuario. Ya no es tormento, sino escuela. Ya no es castigo, sino revelación. La energía que antes parecía hostil se vuelve aliada, permitiendo avanzar con una claridad inquebrantable. Se accede entonces a un nivel de conciencia donde cada detalle tiene sentido, donde cada exigencia encuentra su propósito, donde cada duda se convierte en una brújula que apunta al crecimiento. Allí se comprende que el infierno de Virgo no es el lugar al que se cae, sino el lugar desde el cual se renace con una fuerza más refinada, más consciente, más capaz de transformar lo cotidiano en obra maestra. En ese punto, el alma virgoana no busca escapar, porque entiende que este infierno es una forja. Y una vez que se ha atravesado, ya no se vuelve el mismo. Se adquiere una mirada más precisa, capaz de descifrar los patrones ocultos del universo, una inteligencia emocional más sólida que permite ver los matices de cada relación, y una fortaleza interna que convierte cada desafío en un paso más hacia la excelencia. Se comprende que este viaje no fue una condena, sino una preparación para un propósito mayor, uno que exige mente afilada, corazón consciente y espíritu disciplinado. Y así, desde ese centro transformado, surge una energía que puede enfrentar cualquier tormenta externa, porque ha conocido las tempestades internas y ha salido victoriosa. Ese es el secreto último del infierno de Virgo: no destruye, reconstruye. No limita, depura. No apaga, revela. Y en esa revelación, el alma encuentra la versión más pura y poderosa de sí misma.